Buenos días. En este caso, el acto de hoy pues no tiene que ver con nuestros ciclos habituales de tertulias y conferencias, es algo más singular y yo diría que especialmente relevante, y es la presentación del segundo tomo de la trilogía que ha escrito nuestro socio, don Carlos Echenavicía, sobre la historia postal de Cuba. Esto pues nos hace mucha ilusión, que es al final el esfuerzo enorme que ha hecho el autor para hacer yo diría que una síntesis muy completa de todo lo que es este periodo y bueno, que servirá y será de mucha utilidad para todos los coleccionistas de este arte. Como esto entra dentro de las publicaciones de la Biblioteca de Estudios de Sociedad, me gustaría que Eugenio nos conversara un poco el tema. Claro que sí. Muchas gracias. Enhorabuena, como no, y yo ya me siento. Muy bien, gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Ya estamos aquí cerquita de la Navidad. Por eso ya decíamos ahí que hay que seguro que tiene otros compromisos familiares que le ha impedido acercarse, pero esto no nos ha tocado, el día del mercadillo. Quería simplemente comentaros que bueno, después de los lanzamientos de los tomos primero y tercero de la historia postal de Cuba, que se dedicaron a la primera emisión de Antillas y a las emisiones isabelinas y a la intervención norteamericana, hoy nos toca hacer la presentación de la tercera, del tercer tomo. En realidad no es ese el orden, ¿verdad? Pero es el tomo 2, que es la tercera publicación, efectivamente, y que cierra la historia postal de Cuba que ha desarrollado Carlos Echenavicía durante estos últimos años. Está dedicado a la Primera República, de la Primera República de Alfonso XIII. Aunque hay la posibilidad de que haya un cuarto volumen en el futuro, con la parte republicana, efectivamente, justo hasta la Revolución, ¿no? Hasta llegar a la Revolución. Lo cierto es que esto acaba completando una obra extraordinaria. Siempre que hablábamos de la historia postal de Cuba, se nos venía a la memoria la obra de Guerra Guiar, el director del Museo Postal Cubano, sí, con quien además Carlos Echenavicía trabajó codo a codo, incluso en algunos de los trabajos que figuran como suyos, en realidad son más de Carlos que suyos, sí. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que si hay alguien que pueda hacer una aportación, digamos, definitiva, entre comillas, si es que algo lo es en filatelia o en historia postal, a la historia postal de Cuba, es Carlos. Y lo ha hecho además con un cuidado y un preciosismo extraordinario. Yo como editor, la verdad es que estoy encantado de que Carlos haya sido quien se ocupe de la parte de diseño y de maquetación, ¿no? Porque él, como sabéis, es un diseñador exquisito, ha creado muchísimos sellos de Cuba y de otra serie de países, y ha sido redactor jefe, responsable de diseño de RF, revista de filatelia, y la verdad es que en ese sentido tiene un exquisito gusto y una capacidad enorme para hacer que una obra como esta, que a lo mejor podría ser una obra un poco árida, acabe siendo, como se dice allí en el Caribe, como se dice en la isla de Cuba, un auténtico banquete. Está, como se decía antes, primorosamente editada, y la verdad es su culpa, su mérito, porque aunque es la Biblioteca de Estudios de Sofima quien lo publica, en su día, yo lo recuerdo, llegamos al acuerdo con Carlos de hacer una biblioteca bilingüe, inglés-español, con esta historia postal de Cuba, pero él se ocupaba y se ocupa de la parte de diseño, de maquetación, incluso de distribución, lo cual nos ahorra mucho tiempo. Lo que hace aquí Sofima es simplemente poner su marca. Creo que es una diferencia o es una simbiosis muy interesante, y que de alguna forma viene a completar unas obras que ya son una auténtica referencia. Os recuerdo el manual de Sier, el manual de la filatelia española, de Orwell Sier. Sofima se quedó con el resto de la primera edición, con un acuerdo con el autor, que como bien sabéis es socio de Sofima. Y a partir de ahí, de que nos quedamos con eso, lo que hicimos es que le hicimos una sobrecubierta y hicimos el segundo tomo, ¿no? Bueno, todos sabemos que si hay tres grandes tratadistas
en la filatelia española del siglo XX. Uno de ellos es Schier, con lo cual que esa obra la tengamos en la biblioteca de Sofima, yo creo que es un auténtico privilegio. Si le añadimos además las marcas postales de Madrid, la obra que empezó Jesús Ichá con Malpe y Lecabe, que presentamos en la Esfina 2010, como pasa el tiempo, hace una década, y que después se completó con un segundo volumen, del que amenaza con un tercero, pues es otra obra realmente, digamos, clave, que junto con la historia postal de Cuba hace que la Biblioteca de Estudios de Sofima haya hecho una labor de recopilación y de divulgación de obras de referencia, que creo que es para lo que está una sociedad con el carácter y la entidad de Sofima, ¿no? Por tanto, esas aportaciones que hace Sofima a toda la filatelia española, no solamente a sus asociados, se hacen además sin mirarle el carné a nadie, ¿no? Carlos es cubano, nacido en Trinidad, afincado aquí también, español por tanto, pero de luego de Madrid no es. Jesús Ichá, pues creo que tampoco es de Madrid, ¿verdad? No se lo digas. Es catalán y a mucha honra, y Schier es austriaco, con lo cual está muy bien, ¿verdad? Que una sociedad como esta, o sea, lejos de mirar su parte, digamos, localista o regional o de mirarse al ombligo, lo que haga es efectivamente reconocer el talento, reconocer lo bueno, impulsarlo y difundirlo. Y eso es lo que ha hecho la sociedad con la obra de Carlos, a quien muy sinceramente le agradezco su generosidad, el tiempo enorme que nos ha dedicado y esta simbiosis que hace que le pongamos marca a su obra. Claro, aumentando lo que dice, con lo que por supuesto estamos todos de acuerdo, recordar que Vicente González tampoco es madrileño. Efectivamente, hay otro que aquí no lo hemos citado, Vicente Baiselli, que es una obra sobre los rodillos de propaganda, que también es una obra, digamos, fundamental. Digamos que no tiene 2 o 3 volúmenes como los demás y ya está, porque las comparaciones son odiosas, pero es una excelente obra que completaría esa biblioteca de estudios de Sofima, y así se corrige esta comisión involuntaria por indicación expresa del Presi. Dicho lo cual, es esto, darle las gracias a Carlos, porque al final este tema se lo ha currado él, y darnos la enhorabuena porque la Sociedad Filatélica de Madrid siga patrocinando, acogiendo e impulsando obras de referencia, que en fin, que es para lo que está una sociedad con esta historia y con esta categoría. Después de lo que ha dicho Eugenio, yo no tengo mucho que aportar, ¿no? Ha hablado la obra en general, y lo que sí voy a decir, por ejemplo, desde que llegué a España venía con una sola intención, algo que en Cuba no podía hacer por los medios materiales que existían, de no poder publicar. No se podía publicar, no había manera. Y vine con esa idea. Vine contratado por Edifil para ocuparme de lo que sería diseños y cosas de tarjetas telefónicas, etcétera, que subía, y sobres que se hacían para las exposiciones. Y así estuve durante un año hasta que sustituí a Ronnie, pobre por la edad, y fui el redactor jefe de él. En Edifil traté de publicar algunas cosas, pero a manera de separarlas. Por ejemplo, el catálogo en este caso del puente postal, hice las tablas de clasificación para la primera emisión de sello en unas tablas que creé yo en 1976. Estas tablas en su momento fueron publicadas, como bien había dicho Eugenio, en un libro de los cuadernos postal del Museo del Postal de Cuba. Y aunque él ahí en esas tablas me ponía que había trabajado en ellas, pero no decía el autor de esto es Carlos Echeverría. Bueno, eso a mí personalmente me daba igual. El problema era que eso se publicase. Pero sí venía con la idea de hacer toda una serie de cosas. Y yo voy a hablar un poquito más de anecdótico, ¿no? de estas cosas. Eugenio, si quiere, pasa, digo, Emilio, perdón. Esos son los 3 libros. ¿Por qué empecé por el primero? Bueno, pues porque tuve la ayuda desinteresada de Iglesias, un gran coleccionista y editor, presidente de la Academia Norteamericana de Filatelia, y me hizo las traducciones de los 3 libros, con los cuales no
me cobró absolutamente nada, lo hizo voluntariamente cuando la categoría de la obra. Y como la intención era introducirlo en Estados Unidos, a ver qué interés podría tener, empecé con la intervención norteamericana. El libro de intervención norteamericana, ya eso lo hemos hablado en otras ocasiones, es prácticamente un estudio para saber cuándo un sello es auténtico y cuándo es falso. Es un estudio de peritaje de la emisión de Puerto Príncipe, que es una de las más complicadas. Es decir, usted coge un sello, lo busca ahí, ve los detalles, etcétera, las características, se lo explica todo, y usted dice, este sello tiene 99% para que sea auténtico. Ya luego lo lleva a expertizar, no se tiene que gastar dinero y tal, pero ya sabe que ese sello. Ese fue el primero. Luego hice este libro, el de la historia postal, el primer tomo, que tiene un trabajo muy importante, que es, por ejemplo, la tabla donde se puede saber dónde va un sello del primero de Europa, en las cuales existen 4 moldes diferentes, teniendo en cuenta las olimpiadas con ácido, las migraciones, los fósforos, etcétera, etcétera, que son 540 sellos, y con un solo sello en la mano, con uno, mirando lo que dice ahí, siguiendo usted puede decir, este va en la posición 17 de la hoja número 3. Eso es un trabajo, no lo ha hecho hasta ahora. Esto no lo he hecho en los sellos españoles, que se pudiera hacer, porque en una ocasión tuve un pliego del 4/4 lleno de errores y tal, de los últimos, eso lo dejé por La Habana porque estaba muy mal estado, pero hubiera sido fantástico para hacer un trabajo así. Y se podría planchar los sellos españoles igual, de la misma forma, siguiendo el mismo método, pero hay que tener los pliegos y saber dónde va uno, dónde va otro, tener grandes bloques, etc. Y eso se pudiera hacer. Yo no lo voy a hacer, porque eso me costó como 10 años hacerlo. Y ya no tengo tiempo para eso. Pero sería muy interesante para los jóvenes hacerlo, ¿no? Eso, y bueno, después están todas las pruebas. En los 3 libros aparece historia postal como tal, las pruebas, los falsos, estudio de todos los falsos. No existe uno, yo creo que aparezca por ahí, que no esté reflejado en el libro. Y luego de este tomo que vamos a hablar hoy, pasa Emilio las páginas, se compone de 10 capítulos. Estos son los capítulos, los que están en negro es el contenido del libro como tal, y los que están en azul son estudios originales, como es la tabla simplificada, y él dice el tomo en que está, el plancheo de los sellos de idea 1/4, que es otro trabajo muy curioso, muy complicado, el planchar esos sellos de idea 1/4, la expertización de esos propios sellos, que el 90% son falsos. Ahí puedes pasar, y aquí, ahí están todos los... Qué bonito, qué efecto tan chulo. Ese efecto yo sabía que iba a gustar. Entonces, estos son el 1, que le preguntaba a Emilio qué cosa era, decía un error, y yo, no, es que ese es el tomo 1. Entonces, claro, que comprende solamente el periodo 1870-1871, que es el gobierno provisional. Pasa a la página. Luego vienen las emisiones del reinado de Amadeo. Igualmente, esto tenía que haberse movido, sí, pero se ha movido de golpe. Eso salía primero a la página. Pero bueno, estas son cosas del directo, sí. Tiene las piezas, todos tienen todos los matasellos que existen. No todo, no todo, porque si no el libro sería así. Pero bueno, tiene los matasellos más comunes, los más importantes, y algunos raros para que se tenga en cuenta. Algunos certificados como este, que es un trozo conocido, ha sido publicado en el IFIL en otras ocasiones, y algunas otras cartas curiosas, como esta, que todavía no se ha sabido exactamente el motivo de ese matasello PC. Siempre iban cartas entre Estados Unidos y Estados Unidos a Europa, pero no se sabe qué significa PC. No sé si es por correo, no sé si es por cabotaje, no se sabe. Nadie lo ha podido saber. Bien, seguimos. Estos son algunas piezas interesantes, franqueos mixtos, que están sellos utilizados, o sea, enviados a España desde Cuba, pasando por Estados Unidos, donde se le ha sido franqueado con eso. Pasa. El reinado de Alfonso XII es uno de los más grandes en cuanto filatélicamente, porque comprende muchos años, comprende desde el 76 hasta el 98. Pasa. Van a encontrar que en muchos casos
En la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en aquella época, trabajaban los diseñadores de moneda y los diseñadores de sello. Yo estoy casi seguro que se conocían todos. Y a partir de estas monedas que hacían, que las hacían primero, por supuesto, porque las hay anteriores a la fabricación del sello, los diseñadores cogían la moneda y sacaban los originales. Y si estudias, por ejemplo, la posición del cuello, la posición del pelo, de la nariz, etc., estoy seguro, convencido, que no tengo pruebas, que los diseñadores copiaban de las monedas en los días de los sellos. Y eso lo tengo demostrado en los anteriores sellos. Por ejemplo, en la emisión de 1871, en Francia se hizo en 1870 una medalla en donde aparece una dama sentada exactamente igual que España, lo único que en posición invertida. O sea, en lugar de estar sentada allá para acá, estar aquí. Estoy seguro que lo hicieron así, la probaron, y ahí ves el escudo, todas las cosas en la misma posición. Lo único que le agregaron a lo mejor fue una ramita en la mano. Y es que hay unas monedas luego de los años 70, las emisiones que terminan en 5 pesetas famosos, que hay una de 1869, rarísima, pues tiene el mismo diseño que los sellos de correo. O sea, que estoy seguro que hay una simbiosis entre la numismática y la filatelia, que es curioso en este tipo de cosas. Pasa, ¿no? Bueno, hay un estudio también, cada sello, cuando hay una variedad, está destacada para que sea bien grande. Aquí en este caso le falta el punto, y aquí hay unas tablas con una numeración propia, pero que además tiene la numeración de 6 catálogos, el de Edifil, el Cuba, el alemán, el francés, o sea, para que una persona pueda saber el sello en qué catálogo hay. Y ahora viene un coleccionista, oye, quiero el alemán, del Mitchell quiero el 17, bueno, tú sabes que es el 14 de Cuba. O sea, está hecha esa tabla y actualizada. ¿Por qué digo actualizada? Pasa, en 1883 los catálogos ponen una emisión que llega hasta el 88, donde a lo mejor el valor de 5 centavos fue hecho al final y el de 10 fue hecho al principio. O sea, pero los catálogos los ponen por orden de valor facial. Yo en este caso he puesto los sellos según su orden de salida. ¿El Mitchell también los tiene así? ¿El Mitchell los tiene así también? Todos los catálogos. Entonces yo lo que he hecho es ordenarlos según su fecha de salida. Porque si usted dice, bueno, este sello es del año 83 y tienes que esperar 5 años a verlo en una carta, porque es del 88, lo lógico que se haga, y yo reordené eso. Entonces las otras tablas ya aparecen arregladas, porque había publicado uno donde no lo había hecho en los primeros tomos, pero ya en el último, ya en el definitivo, me tomé el trabajo de hacer eso. Qué buena guerra da hacerlo. Esta es una de las emisiones más estudiadas. Esta emisión le he dedicado mucho tiempo de mi vida. Bueno, debo decir que yo he trabajado en estos 3 tomos 12 años. 12 años seguidos de trabajar. No todos los días, por supuesto. Algunas veces ha ido uno a comer, a cenar a un restaurante. Bueno, el resto del tiempo pues lo he pasado trabajando. Entonces, aquí está en grande todas las variedades que existen en las posiciones. Estos sellos son muy curiosos, porque todo el mundo cuando los ve piensa que es uno. No, no son uno, son muchos. Porque, por ejemplo, la posición de estos cambia de acuerdo a la posición de la arañita en la hoja. Hay dos tipos. Sin embargo, en la del valor de la araña número 5 existen 4 tipos. Esa araña se ha movido y esa está solamente en la primera hilera. Pasa, mira, está, lo van a ver ahora. Bueno, estos son igual las variedades de entre un molde y otro, las cosas más importantes que hay dentro de una plancha. Pasa de nuevo. Dale de nuevo, Alfonso. Bueno, eso aparece en la parte de lo falso, lo que le iba a explicar, pero bueno, aparece en la parte de lo falso. Y lo que les puedo decir es que sobre esta emisión de las arañitas, y esto es una anécdota, en un momento determinado llegó un comerciante, no voy a por supuesto a decir su nombre, y me trajo como unas pruebas de la época de Galvez, de 1900. Una cosa curiosísima, las sobrecargas todas rojas sobre el valor de 10 céntimos, que es azul, pero eran en forma como de pruebas, de ensayos, de cosas, y me las querían para que yo las certificara, y a mí me parecía aquello tan fabuloso que le dediqué tiempo. Le dije, bueno, esto me lo tengo que estudiar,
Me puse a examinarlo, todo parecía auténtico, pero entonces empecé a ver las posiciones dentro de la hoja, no concuerda ninguna. ¿Cómo es posible que a uno le falte el valor, en otro tenga 20, otro tiene la misma prueba? Esto no son pruebas. Me pongo a medir, a hacer estudios más profundos dentro de eso, a nivel de cuenta hilo, de lámpara, qué sé yo, y entonces descubrí que eran inclusive un poquito más grandes. Lo que demostraba que era una falsificación extraordinaria hecha, pero que además en Cuba, Barreras fue el especialista más importante que tuvo. Dirigió en El Curioso Americano, con una revista de aquella época, la revista del Círculo Filatélico de Cuba. Y hasta el año 1906-7, nadie había visto en Cuba un sello de eso, rojo. ¿Cómo era posible que de buenas a primeras aparecieran en todos los catálogos del mundo y todas estas cosas? No quedaba duda de que eso nadie lo había visto en Cuba. En Cuba aquellos sellos se habían dado una orden en 1883, 16 de junio creo que era, para sobrecargar esos sellos, porque había habido un robo, no solo de sellos de correo, sino también de sellos fiscales, de sellos de telégrafo, de todo tipo, y le metieron candela al edificio, lo quemaron para ocultar todo aquello. Entonces, ¿qué pasó? Que para tratar de ver quién había robado, dijeron que los sellos no tenían valor, pero aquellos que tuviesen sellos podían llevarlos allí, que se le iban a habilitar y darle sellos habilitados. Era con la idea, yo creo que nadie fue tan estúpido de caer en la trampa, ¿no? Pero el caso es que se habilitaron todos los sellos que quedaban remanentes con esas habilitaciones, y ninguna, por supuesto, salvo en el valor de 5 centavos, que son rojos, todos los demás eran azules y negros en 20 centavos. El 20 centavos es un valor muy raro, porque de por sí el sello en sí es raro. En aquella época se usaba poco, era para certificaciones en España, etc. Entonces un sello de los cuales se habrán hecho muy poca cantidad, y si a eso le tienes en cuenta que de las 100 habilitaciones que hay ahí, solamente hay 10 más una en la esquina de abajo posterior, del tipo 4, del tipo 5, el sello ese es rarísimo. Es un sello que normalmente cada vez que sale en la subasta, yo lo veo y digo, ese es falso, nada más que de verlo. ¿Por qué? Porque es fácil de ver. Si el sello del tipo ese, que no está aquí en el artículo, en lo que ustedes van a ver aquí, pero está en el libro, si ese sello, ustedes miran el centro y lo ven falta de tinta, es falso. Porque da la casualidad que tiene una impresión impecable. O sea que todas las líneas tienen que estar parejitas, exactas, perfecto. El que tenga más leve, centrado, gastado, ese sello a la basura. Y así. Vas a ver. Alfonso, tomo 4. Bueno, pasa si quieres ya. Esas son las emisiones ya casi del final. Una carta con toda la serie, filatélica por supuesto. Falta más. Esto es un coleccionista, es un periodo curioso. El correo insurrecto, que en Cuba le decían el correo mambico, le llamaban mambices a los insurrectos, es un periodo fascinante porque sí existió. O sea, hubo un correo interior que se llevaba a través desde las provincias orientales hasta el centro, y no solo hasta el centro, inclusive hasta La Habana. Correos mambises que iban en las distintas prefecturas llevando la correspondencia. En esa correspondencia, les voy a hacer una anécdota también. En una ocasión, trabajando yo en el Museo Postal, cuando estaba estudiando con Guerra para hacerlo las emisiones, o sea, yo estaba trabajando allí porque él me permitía trabajar, no es que yo trabajara con él, me permitía trabajar e investigar cosas allí. Llegó una señora, yo estaba allí y estaba Guerra, preguntó por él, el director, sí, soy yo. No, mire, que yo soy familiar, mi padre, mi abuelo era del Correo Mambí y tal, o sea, era de los que pelearon en España y tal, y yo tengo esta carta que era de él, y yo quería donarla. Cuando Guerra lo vio, no creo cómo no se desmayó del susto, porque era fantástica, fantástica. La puso en un cuadrito así, de este tamaño cuadrito, y la puso en la bóveda del Museo Postal. Cuando la trajo, en Cuba no había ordenadores, no había nada, pero por lo menos había una fotocopiadora.
Y yo le dije a Guerra, ¿me la puedes dejar fotocopiar? Y sí, fotocopiar. La fotocopié por adelante y por atrás. Gracias a eso pude hacer un artículo. Y gracias a eso se conoce que existe. Porque en 1994 todos los fondos del Museo Postal fueron robados. Y entre ellos la carta. A mí recuerdo me llamó lo que le llaman allí la seguridad del Estado, el Ministerio del Interior y todas estas cosas, como especialista que era, para ver cuánto valía aquello que se había robado. Yo tasé aproximadamente todo lo que había, 14 tomos de los correos donde estaba la República Dominicana, la Intervención de México, todas estas cosas, todos los sellos raros de las colecciones de Cruz Plana, que es el mejor coleccionista que ha habido en Cuba. Lo tasé en muy cerca de $1 millón de dólares en aquella época, y yo no tenía un conocimiento exacto de todo lo que había, pero sí había unas copias que había hecho Guerra de recuerdo no, que tenía él allí en el museo, en la bóveda, otro tenía el ministro, etcétera, para saber lo que existía, pero todo robó. Y cuando yo miré para la pared me quedé frío. Dice, se han llevado lo mejor, la carta. Por suerte yo tenía esa carta, la he publicado ya en 2 artículos y también aparece en el libro. Entonces es una carta curiosa porque va de prefectura en prefectura, de prefectura en prefectura, firmando con puño de la prefectura y firmando el correo que la está llevándose. Eso era increíble, del correo central, porque además, si hubiera sido de Oriente todavía es más común, pero el correo central era la única carta que se conoce. Desapareció, no se sabe dónde está. Bien, pues esta también eran 2 hojas. Las 2 hojas las encontré yo en La Habana, en casa de un señor que no era coleccionista, era nieto de un militar cubano después de la guerra, un teniente, algo así. Y entonces, cuando se acabó la guerra, como no había dinero, le dieron a los jubilados, vamos a llamarle, que habían estado en la guerra, sellos para que los vendieran, hicieran lo que quisieran con él, se ganaran unas perritas. Ese señor las guardó y las tuvo guardado ahí, parece ser, desde el año 1899 hasta el 1996. Ya yo estaba aquí en España, pero una visita aquí a La Habana, alguien me llamó, fui a verlo. No, que tengo estos sellos en una revista bohemia metido así. Cuando yo lo vi, no me di cuenta que era aquello, el que estaba sin dentar. 2 pliegos enteros del sello sin dentar, y son los únicos que se conocen, no hay más. Claro, estaba un poquito fraccionada, yo lo terminé de fraccionar y tal, y fui saliendo de ella. Ahí están todas las posiciones de todos los pedazos de fragmentos que quedaron, que por suerte en los Estados Unidos, no sé cómo, hay alguien que ha podido reunirlos de nuevo todos, no lo hice yo, lo han hecho ellos, y han vuelto a decir, estas son las piezas que hay, menos una que es la que yo tengo reproducida en el catálogo de IFI, que está. Son cosas curiosas de la filatelia cubana. Ese correo existió y funcionó. Lo que no funcionó, o sea, no se conocen cartas ninguna, es del primer sello de 1874. Ese parece ser que como se hizo ya casi a finales de la guerra, más o menos, la guerra duró hasta el 78, el periodo intermedio, los sellos son hechos en Estados Unidos. Estados Unidos se quería poner mucha bronca con España en aquella época, ya en el 98 sí, y todas estas cosas. Pues entonces, ese sello apenas circuló. Existe en el Museo Postal un solo fragmento con un sello y un cuño verde. Es lo único que se conoce como usado. O sea que ese sello que ustedes vieron en hoja allí, eso siempre tiene que ser nuevo. Las 2 hojas que había nuevas también eran mías. Una la tía en Cobrí, en Estados Unidos, y la otra se la di a Finza cuando existía. ¿Pasa? Bueno, ese es un ejemplo del uso de un sello con una carta de la anterior, era un ejemplo de eso. Los sellos de telégrafo, yo no me he ampliado mucho en eso, porque ¿para qué? Si Eugenio ha hecho un libro fantástico y ahí se lo pongo. Cuando le dé Emilio que este esquema aparece en el libro de Eugenio, que lo ha hecho él, y nada más que están puestos los sellos normales, comunes y corrientes. No he entrado en estudios porque eso es como decir redundar sobre una cosa que ya está publicada y que es una obra maestra del sello de telégrafo. Sí. Lo mismo pasa con los enteros postales. Enteros postales sí he hecho algunas cosas en cuanto a diseño para que se vea un poquito más los detalles, pero tampoco puedo hacer mucho porque Ángel Lai lo tiene todo publicado. Entonces, escribir sobre lo que ya está hecho me parece que es tonto, pero tampoco puedo dejar de ponerlo porque el que no tenga los trabajos de Eugenio ni tenga los trabajos de Lai, por lo menos tiene la referencia de todo lo que existe. Por eso es que está ahí.
Sí. Y bueno, ahora las pruebas y muestras, que ahora verán. Sí, esto es como para tenerlo en tancia. Yo pensaba que a lo mejor tenía que hablar en este momento y por eso le di un poquito de tiempo. Pero es que ya lo he hablado todo. Y entonces, las pruebas y muestras, están todas las pruebas que se conocen, todos los sellos de muestra, todo, son como 20 o 30 páginas, donde aparece todo desarrollado en el capítulo 8 de las pruebas y muestras. De nuevo. Luego están los falsos postales. Esta es una... Joaquín Amado, en el diccionario que va a publicar, que creo que no está publicado todavía en la academia, explica lo que son los falsos y tal, y yo lo copié tal cual, su definición del diccionario sobre lo que son los falsos postales filatélicos. Y ahí es donde está el famoso estudio de los falsos rojos que hablaba yo ahorita. Ahí, esto es una composición de una planta, esos son los falsos rojos. Son los estudios, las hojas que les había hablado ahorita, que venían panes de 10. Y bueno, en total son 10 capítulos. Le doy las gracias a Eugenio por su libro Telégrafo, a Fernando por las traducciones, amigos que han colaborado como River Fir, Soler, Juan Arriaga con algunos matasellos, etc. Y hasta aquí más o menos hemos llegado. Hice una parte de historia, anotaciones de historia también interesantes también. Y esto es mi próximo proyecto, los sellos de la República. Vamos a ver si podemos hacerlo. Muchas gracias a todos y ahí está Una preguntita, ¿por qué no se pusieron, no llegaron a circular los sobrecargados de las arañitas de los valores altos de 20 centavos que no llegaron a circular? Los de 10, perdona, los de 10, los de 20 sí. El problema era, esos sellos estuvieron en uso muy poco tiempo, pero poquísimo tiempo. Y los franqueos esos altos generalmente eran para certificaciones a extranjeros. Pues, de haber, tiene que haber algunos, yo no conozco ninguno. No hay ninguno. No hay ninguno reconocido, pero hay sellos usados. O sea que de alguna manera tiene que haber circulado. Pero no puedo garantizar. Era una curiosidad porque había algo. algo. Una curiosidad, sí, Sí. una curiosidad. Yo lo que decías de los falsos rojos, que tiene su gracia, ¿no? Porque lo de los falsos rojos, en fin, como es la revolución, en fin. O sea que tiene, está puesto... El título está hecho, el título fue hecho con muy mala idea. Los falsos rojos. Los falsos rojos. Pues yo le pedí ayuda a Carlos porque yo me encontré con los falsos rojos y me lo ofreció, no voy a decir quién, pero me lo ofreció un gran comerciante, además en sede parlamentaria, o sea, en Anfil, en la sede de Anfil. Y yo cuando vi aquello, claro, lo de mamá, en este caso Carlos, vino Carlos, vio aquello y dijo, hombre, pero si son los falsos, mira, están estudiados, publicados. Al final los compré, pero, no los compré, pero bueno, en fin, es un cambalache. Pero recuerdo que nos pedían la friolera de 30.000 euros. Sí, era falso. Y se vendía como lo mejor de las arañitas. ¿Por qué yo le puse, entre otras cosas, los falsos rojos? Esto es una anécdota paralela, no tiene nada que ver con todo esto. En 1990, yo me tomé el trabajo de hacer un catálogo de Cuba y para ello me gasté $4.000 comprando una fotocopiadora, un ordenador de 40K, que era lo que había en aquella época, que eran planitos así, detalles de estas para hacerlo. En Cuba los precios eran extraordinarios para aquella basura, ¿no? Hoy día aquello no creo que den ni $50 por todo aquello que costó tanto. Yo no lo podía comprar. Tenía un amigo francés que era el director de la Academia Franco-Española de la Embajada de Francia, y él me hizo el favor de comprármelo y hacerme una donación, o sea, me daba esas cosas, yo le di el dinero, me lo compró y me puso que él me lo regalaba a mí, de manera tal que yo lo tenía porque me lo había regalado. Ya eso mira lo que me había costado. Bien, hago el libro, para que no robaran los sellos, cogí toda una colección completa de Cuba y le corté todos los dientes. No, eso es una barbaridad, ¿no? Pero el problema era que yo quería que saliera a colores y en Cuba no había impresora, no había fotocopiadora, no había nada. ¿Cómo yo podía hacerlo? Con los sellos originales para que de ahí hicieran los fotolitos. Me gasté esa colección, póngale 1.000 euros. Por ejemplo, la colección de Cuba República y tal.
y en los de Colonia ponía uno y ya se sabe que los demás y tal, porque tampoco era una cosa extraordinaria, ¿no? Pero había sellos muy buenos ahí cortados, ¿eh? Pero bueno, yo tenía bastante sellos. Y entonces voy a mi empresa, la que yo trabajaba. Yo he trabajado durante 30 y tantos años diseñando sellos. Hice 396 sellos para Cuba y cerca de 400 o 500 para el mundo. Distintos países que Cuba le hacía los sellos. Tenía bastante prestigio, había ganado algunos premios internacionales, aquí en España en el 75, medalla de oro, en el Spamer, tal, estas cosas, y yo era conocido. O sea que lo que yo decía más o menos, allí daba clases a los que vendían sellos en las empresas del Estado. Quise hacer el libro y lo llevé a mi propia empresa, donde me conocía todo el mundo, y me dijeron, no podemos hacerlo. Pero ¿cómo no va a poder hacerlo? No, porque que no hay papel, que si las tintas, que si hay que sé cuándo. ¿Y cuánto usted me cobraría por esto? Le digo, bueno, mire, yo le voy a decir a usted, yo le voy a cobrar menos de lo que he gastado. Yo le voy a cobrar $4.000. Hicieron así porque Cuba, hablar de dólares, era cárcel. Era la cárcel. Y entonces, y le dije, pero venga acá, si yo no sabía de lo que ganaba aquí en España, por ejemplo, un mecanógrafo. Digo, un mecanógrafo al año, imagine usted, lo le dije sin saber, que pueda ganar 400 euros al mes. Yo no lo sabía, por supuesto. Estoy hablando de 1990 en Cuba, donde no hay información de estas cosas. Eso serán unos $4.000. Y este trabajo a mí me ha costado no solo la mecanografía, sino el cerebro, la colección de sellos que he puesto ahí, etc. Esto es un regalo, se lo estoy haciendo para que Cuba tenga un catálogo respetable en esto. Me dijeron, no se puede hacer. Nada, me vine para aquí. Ya está, ese es el porqué. Yo quería hacer un catálogo en Cuba, en mi país. A mí me propusieron para director del Museo Postal, pero siempre tuve trabas políticas que me lo impidieron. Y nada, pues me vine aquí y aquí estoy haciendo estas cositas para la filatelia. Muchas gracias.